Hola queridos hermanos, familia de la fe, damos gracias a Dios por este tiempo de comunión. Es un tiempo de comunión donde la iglesia se reúne de esta forma virtualmente. Damos gracias a Dios porque tenemos una familia donde podamos nosotros refugiarnos, donde nosotros podemos estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta oportunidad tengo la responsabilidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, así que quiero invitarte a que junto a tu familia puedas ahí estar cómodo y poder escuchar atentamente lo que el Señor quiere hoy día decirnos. Así que damos gracias a Dios también por toda la familia Koinonía, un saludo a todas las casas misioneras, a la red de mujeres, red de varones, a la red de niños. Así que Dios los bendiga, que Dios siga haciendo crecer en cada uno de ustedes el carácter de Cristo, siga haciendo crecer en ustedes esa madurez, esa estatura que anhelamos. Todos anhelamos ser como Cristo, todos anhelamos ser como Jesús, en todo lo que eso implica. Así que muchas bendiciones en este momento, así que quiero orar para que el Señor pueda en esta hora hablarnos a través de su palabra y que tú también puedas tener un corazón dispuesto para recibir el consejo del Señor. Señor, te doy gracias por este tiempo, Dios mío. Gracias porque pese a la dificultad de poder reunirnos físicamente, lo estamos haciendo de esta forma, virtualmente, Señor. Y yo te ruego que tú puedas colocar el ánimo, la fortaleza en cada uno de mis hermanos, en cada familia, Señor, y que usted pueda también traer esa fortaleza, pueda traer ese pronto auxilio a cada uno de mis hermanos. Señor, cada uno está viviendo distintas realidades, distintas dificultades, Señor, pero entendemos, Dios amado, que tú tienes el control de cada situación, Señor. Porque todas las cosas que nos ocurren en la vida, Señor, tú las usas para nuestro bien, para ir formando en nosotros la imagen de Cristo, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien. Bueno, en relación a lo que también nuestra hermana Verónica hace unos domingos atrás nos compartió sobre la Gran Comisión, fue hermoso poder recordar y de alguna manera entender de que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo es necesario cumplir nuestra misión de hacer discípulos, de formar gente nueva, de alcanzar gente nueva y de alguna manera esto no depende de nuestras capacidades, ¿cierto? El Señor nos hablaba que no debiéramos dudar, no debiéramos temer frente a esta gran comisión, porque esta gran comisión viene respaldada por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, así que vayan, yo tengo todo poder, así que vayan en mi nombre, vayan de parte mía y hagan discípulos, enseñen a los nuevos, bauticen, ¿cierto? Vayan, así como yo he sido enviado al mundo, vayan ustedes también. Así que, hermanos míos, yo quiero animarte a que este tiempo, quiero que tú puedas entender esto, de que los tiempos que estamos viviendo son muy necesarios, que tú te relaciones con el cuerpo de Cristo, que tú te puedas vincular en un grupo discipulado, tú puedas crecer en ese grupo pequeño, que tú te puedas involucrar en tu iglesia local, puedas crecer junto con los hermanos. Cuando hablamos de relaciones, nadie dijo que iba a ser fácil, porque son pecadores relacionándose con pecadores. Y no es fácil, obviamente, relacionarse. Así que yo quiero animarte a que no te desanimes, que tú sigas adelante. Estamos construyendo este gran edificio, esta gran familia que es la familia de la fe. El propósito eterno de Dios es que seamos una gran familia y que todos nos podamos parecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero hacer hincapié en esto, una gran familia. La pregunta es cuando se refiere a esa gran familia, estamos haciendo referencia a que seamos en número gran familia, seamos un gran número de hijos, un gran número de hermanos, un gran número de discípulos. Y allí tenemos algo que tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer de que otros también sean parte de esta familia. Hay muchos que vagan sin Dios, hay muchos que están en otros rediles, hay otros que están viviendo sin esperanza, sin consuelo, sin un Dios, y necesitamos nosotros hacer esa tarea
de ir en pos de ellos, de ir a alcanzarlos y poder presentar el Evangelio para que ellos, a través del Evangelio, a través de Jesucristo, puedan ser parte de esta gran familia. Así que esto es de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene a alguien que vive sin Dios, alejado de Dios. Así que es tu tarea de poder alcanzarlos, es tu tarea de poder llegar a ellos y hacerlo parte de este pueblo, hacerlo parte de esta gran familia. Hermanos míos, si usted alcanza al perdido, si usted trae una alma para Cristo, téngalo por seguro que hay fiesta en los cielos y alegras el corazón de Dios porque estás cooperando con el propósito eterno de Dios de ser una gran familia. Pero no tan solo una gran familia tiene que ver con ser en números, ¿cierto? Una gran cantidad de números de hermanos y de discípulos, sino también habla de esa gran calidad de carácter, una iglesia con la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta en la vida, ese es nuestro objetivo en la vida, parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que eso implica. Así que, hermanos míos, el propósito eterno de Dios es ser una gran familia que nos parezcamos a Jesús y debemos nosotros vernos involucrados en este propósito eterno, de cooperar con el Espíritu Santo, hacer que esta familia siga creciendo. Por eso que los grupos de discipulados son tan importantes, de que se sigan añadiendo gente nueva, vecinos, familiares, conectándolos por videollamada, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que ninguno se pierda. Y si hay alguno que está extraviado, si hay alguno que está alejado, persuadirlos para que se integren, ¿cierto?, a los grupos de discipulado, a las conexiones. Hermano, de alguna manera tenemos que hacer de que esta gran familia sea grande en número. Y es por eso que es tarea de cada uno de nosotros. Pero también ser grande en un corazón, grande en nuestro estilo de vida, grande así como Jesús, grande en su carácter, grande en su forma de vida. Así que, y para eso necesitamos ser formados, para eso necesitamos ser discipulados, para eso necesitamos estar vinculados en la familia de la fe. Dios no te llamó para estar solo, para vivir tu vida cristiana solo, sino que te llamó para ser parte de una gran familia, porque ese es su propósito, que seas parte de una gran familia. Y en esto de las relaciones, en esto de los grupos discipulados, es donde tú vas recibiendo formación. No tan solo formación a través de los estudios bíblicos, que son muy buenos porque nos crecemos en conocimiento y en verdad. Y entre más verdad conocemos, más libres somos. Sino que también crecemos a través de las relaciones. Y para tener este entendimiento de ser una gran familia, quisiera llevarte a algunos versículos bíblicos para que puedas reflexionar en esto, cómo yo puedo ser parte, cómo yo puedo cooperar en esta gran familia, ¿ya? Y cómo yo puedo vivir en el reino de Dios, cómo yo puedo vivir relacionándome con mis hermanos de la fe, relacionándome con los demás, ¿cierto? Y quiero llevarte a un pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 5, y Mateo capítulo 5 yo creo que muchos lo conocen, el sermón del monte, cuando Jesús, ¿cierto?, sobre un monte, ¿cierto?, da una enseñanza tremenda de cómo debemos vivir dentro del reino de Dios, cómo debemos vivir como familia, cómo debemos vivir como ciudadanos, cómo debemos enfrentar la vida, ¿cierto?, de la perspectiva desde el reino de Dios. Y solamente quiero enfocarme en una bienaventuranza, porque Jesús en ese sermón que Él le entrega, explica 9 bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. Una bienaventuranza es: felices son aquellos que practican estas cosas. Dichosos son los que practican estas cosas. Y de las 9 bienaventuranzas quiero detenerme solamente en una que se encuentra en Mateo en Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y Jesús parte este sermón explicando sobre el reino de Dios, parte con esta primera bienaventuranza. De las 9, parte diciendo: bienaventurados son los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y siempre me pregunté por qué puso esta primera aventuranza primero antes que las otras 8.
porque esta primera bienaventuranza da puntapié y abre puerta para las demás bienaventuranzas. Y parte diciendo: dichosos son los que son pobres en espíritu. Y quizás muchos no han logrado comprender de esto, la pobreza en el espíritu. Y no se trata de una pobreza en el sentido de ser miserable, de sentirse poca cosa, de sentirse de alguna manera con una autoestima por el suelo, sino que esta pobreza en el espíritu habla de que para poder entrar al reino de Dios necesitamos primero que nada reconocer nuestra condición de pobreza, nuestra pobreza espiritual. Y usted me dice: pero pastor, yo tengo a Cristo, o sea, estoy enriquecido. Y es verdad, teniendo a Cristo lo tenemos todo y estamos ricos, somos ricos en Cristo. Pero lo que el Señor quiere hablarnos sobre la pobreza en espíritu es tener un estado en el espíritu, en el corazón de uno, de una continua necesidad, de una continua dependencia del Señor. Una persona pobre está todo el tiempo dependiendo de los demás. Una persona pobre está en todo tiempo necesitando ayuda. Entonces, cuando nosotros entramos al reino de Dios o nos hacemos parte de la familia de Dios, yo no puedo pensar en ser una persona autosuficiente, que no necesito de los demás. Yo necesito comprender que si el Señor me hizo parte de una familia y de su reino, yo en todo tiempo y en todo momento necesito de mi hermano. En todo tiempo y en todo momento necesito del cuerpo de Cristo. En todo tiempo y en todo momento necesito de la ayuda del Espíritu Santo. O sea, en todo tiempo yo me encuentro tan vulnerable, tan frágil en mi interior, que estoy continuamente dependiendo del Señor y de la familia de la fe. Y estamos viviendo tiempo en el cual la autosuficiencia, la apatía, muchos se están apartando del Señor. Dicen: no, pero pastor, si yo, la verdad de las cosas que yo solito busco del Señor, así que no me moleste tanto, pastor. Y esa autosuficiencia, esa dependencia de sí mismo, realmente está alejando y enfriando a muchos cristianos en este tiempo. Por eso, hermanos míos, que la primera bienaventuranza parte diciendo: para que tú entres al reino de Dios y seas parte de esta gran familia que es el propósito eterno de Dios, necesitas primero que nada reconocer que eres pobre en espíritu. Y la pregunta es: ¿estamos conscientes de que somos pobres en espíritu? ¿Estamos conscientes que yo necesito en todo momento de la dependencia de Dios, de la dependencia del cuerpo de Cristo? Yo no puedo decir: no, si yo dependo de Dios, y decir: pero no me importa el cuerpo de Cristo. Y había una apatía tremenda en este último tiempo de despreciar realmente la familia de la fe. El hecho de que no se conectan, el hecho de que el hecho de que le da lo mismo, están en su propio mundo, viviendo su individualismo, están viviendo, ¿cierto?, su propia historia, lejos del cuerpo de Cristo. Y esto es lamentable porque entonces esa persona no ha logrado entender que es un pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Entonces, hermanos míos, la pobreza espiritual tiene que ver, cuando Jesús habla de esto, de que necesitamos en todo momento depender del Señor y depender del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces yo me involucro. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo busco ayuda. Cuando yo entiendo de esto, entonces yo me conecto, yo estoy relacionándome, yo intencionalmente, voluntariamente intento acercarme, de buscar. Yo recuerdo mis comienzos, cuando conocí al Señor y me di cuenta de mi pobreza espiritual. Yo no me perdía ningún culto, hasta en las reuniones de damas estaba metido allí, sentado atrás, en las reuniones de jóvenes, en las reuniones de niños, de los adultos, de las mujeres, de las damas. Iba a congresos de damas, de mujeres, porque había una pobreza, una necesidad tan grande del Señor que no me importaba si era un congreso de mujeres. Ahí estaba sentado yo atrás, llorando, quebrantado, reconociendo mi necesidad de oír palabra de Dios. Y creo que es necesario
entender que necesitamos volver a esa sensibilidad en el espíritu, de tener un corazón quebrantado, un corazón pobre, dependiente en todo tiempo, en todo momento del Señor y también de los hermanos en la fe. Quiero compartir otros versículos sobre esto de ser pobre en espíritu que se encuentra en Salmos. Salmos 34:18, mira lo que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor de aquellos que tienen un corazón quebrantado, un corazón constrito, sensible, pobre, en total dependencia, en total vulnerabilidad delante del Señor, carente del Señor, necesitado, hambriento por el Señor. Mira lo que dice también Salmo 51:17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, los sacrificios que el Señor más le agrada es mantenernos en un estado del corazón quebrantado delante de Dios, humillado delante de Dios, en todo tiempo, en todo momento. Tú me dices, pero pastor, ¿cómo voy a estar todo el tiempo llorando de rodillas? No se trata de andar llorando todo el día y estar de rodillas. Se trata de estar en una continua dependencia. Porque vuelvo a insistir, una persona pobre está en todo tiempo dependiendo de que lo ayuden, de que lo sostengan. Entonces, espíritu quebrantado, un espíritu donde, ¿qué es lo que se quebranta dentro de nosotros? Se quebranta la dependencia, se quebranta la autosuficiencia, se quebranta el despreciar el cuerpo de Cristo, el mirar en menos a los demás, de que yo no necesito de los demás. Y eso se debe romper en nosotros, hermanos míos. Necesitamos volver a tener un corazón pobre y dependiente del Señor, quebrantado delante de Dios, buscando la ayuda en todo tiempo de Dios y también del cuerpo de Jesús. Y dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios no desprecia a este tipo de personas, a este tipo de corazón, ese corazón contrito, ese corazón quebrantado delante de Dios, necesitado delante de Dios. Así que quiero compartir eso porque estamos viviendo en el donde el corazón se está enfriando de muchos. El corazón se está enfriando, se está endureciendo de muchos. Y está despreciando, ¿cierto?, la comunión, las relaciones, ¿cierto?, los grupos pequeños. Son clave, hermanos míos. Allí es donde somos tratados por el Señor. Entonces, hermanos míos, esta bienaventuranza de ser pobre en espíritu es algo tremendo, hermanos míos. Poder entender que no somos la gran cosa acá en la tierra, sino que si bien somos hijos del Señor por gracia del Señor, pero nuestro corazón necesita andar en un estado sensible de dependencia de Dios. Amén. Hay un otro pasaje de la Biblia muy fuerte que está en Apocalipsis, que quiero que lo busquen. Dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 15, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, versículo 15, por favor, búscalo, destácalo por allí. Dice: mira, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Dios: y no sabes que tú eres un desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge también tus ojos con colirio, para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia de la Odisea tenía un concepto muy alto de sí mismo. Y Dios le dice: si supieras cómo yo te veo desnudo, desbienaventurado, ciego, pobre. Entonces, qué terrible es cuando uno tiene un concepto de sí mismo, de que no necesita de nadie, que no necesita del cuerpo de Cristo. Esa arrogancia, esa autosuficiencia del cristiano lo aparta totalmente del Señor. Por eso, hermanos míos, en Mateo 5, Jesús parte su sermón y parte su primera cátedra de este sermón dando la primera bienaventuranza, y que de esta forma tú puedes entrar al reino de Dios, reconociendo tu necesidad y dependencia del Señor y también de los demás. Hermanos míos, que no nos pase lo que le pasó a esta iglesia de la Laodicea, sino que podamos ser, ¿cierto?, personas que podamos entender nuestra necesidad absoluta del Señor en todo momento. Así que quiero orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor pueda convencernos de que realmente hay una profundidad, una necesidad, una pobreza, y que podamos ser intencional en ser pobres. Ya esa pobreza no va a venir en forma mágica a tu corazón, sino que cada uno de ustedes en forma intencional, voluntaria, debe hacerse pobre, necesitado delante de Dios. ¿Cómo eso ocurre? Primero que nada, cuando tú pides ayuda, cuando tú buscas el cuerpo de Cristo, porque ahí se va derribando, ¿cierto?, esos rasgos de independencia. Segundo, ¿cómo yo hago voluntariamente, intencionalmente eso? Cuando yo empiezo a tratar a los demás como superiores que yo. Porque nuestra naturaleza es mirar a todos en menos. Y entonces, cuando una persona es pobre en espíritu, todo sirve, todos los hermanos sirven acá. Incluso si me colocaran a un niño para que me discipulara, yo estaría encantado, porque el pobre en espíritu lo único que desea es ser formado, es necesitado. Pero aquellos que no son pobres en espíritu descalifican a los demás. Dicen: no, ¿cómo este me va a discipular? ¿Cómo este va a ser mi discipulador o mi pastor? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y el arrogante y el altivo de espíritu, ¿cierto?, descalifica. No, esta persona no es calificada para que me forme y me discipule. No, este pastor no está a la altura para que sea mi pastor o mi discipulador. Pero el pobre en espíritu, el quebrantado en espíritu, si es necesario que le coloquen a un niño para que lo forme, estaría encantado, porque necesita tanto de Dios. Entonces, primero que nada, entender esto, de que yo necesito entonces ir en mi confesión al cuerpo de Cristo, en mi necesidad de ser formado, de ser discipulado. Y tú dices: pero es que, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que en la iglesia no hay nadie como calificado para que a mí me discipule, porque yo soy más especial. Y esas actitudes, esos rasgos de menospreciar, de descalificar a los demás, ¿cierto?, son rasgos de un corazón totalmente altivo y orgulloso.
Otra cosa importante como consejo para que intencionalmente tú te hagas pobre es confesar cómo está tu vida, rendir cuentas también, rendir cuentas al pastorado, rendir cuentas a tus discipuladores, reportarte cómo está tu vida, tu corazón. Otra cosa como consejo para que te hagas voluntariamente pobre es que te expongas ante la luz, ante la verdad, que no haya nada oculto, hablar la verdad con tus hermanos, y no decir no, estoy bien, ¿en serio? No, estoy bien, no necesito. Y es impresionante porque uno llama por teléfono, le digo, hola hermanito, ¿cómo está? Bien, bien. ¿En algo que pueda ayudarte? No, gracias, ahí nomás, tranquilo, estoy bien. O sea, ponen, ¿cierto?, una barrera de que no te metas más allá en mi vida. Entonces, hermanos míos, eso, según Dios, eres realmente un desbienaventurado, un pobre ciego desnudo, como Jesús, como el Señor le habla a la iglesia en Apocalipsis. Hermanos míos, necesitamos entonces practicar la pobreza en espíritu. Y esta pobreza se practica dentro del cuerpo de Cristo. No hay otra forma. El guardar silencio cuando somos ofendidos, cuando somos atacados. Aprender a guardar silencio, a no justificarnos, a no defendernos. Ahí son formas voluntarias de hacernos más pobres, de hacernos más menores y que otros mejor sean mayores que nosotros. Entonces practica intencionalmente, voluntariamente ser pobre en espíritu. Amén. Así que Dios te bendiga y que el Señor pueda traer esta claridad de cómo yo puedo entrar a relacionarme dentro del cuerpo de Cristo, que es la familia de la fe, y también estoy inserto en el reino de Dios. En el reino de Dios se vive con principios, y este principio de ser pobre es clave para que tú tengas buenas relaciones interpersonales con tu hermano de la fe y también con otros, ¿cierto? Tú manteniendo siempre en una postura de que los demás son mayores que tú, porque tú estás puesto para servirle a ellos. Tú estás para servir, tú estás para lavar sus pies, tú estás para poder entregarte por ellos, ¿ya? Esa es la dinámica. Aquí el más importante es aquel que más sirve, el que más lava pies es el más importante en el reino de Dios. Así que oremos al Señor para que el Señor traiga comprensión de que cómo yo ser parte de la familia de Dios, cómo yo ser parte de este plan eterno, de ser parte de una gran familia, y cómo vivir dentro del reino de Dios, ¿cierto? Y Mateo 5 parte diciendo, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo. Señor, trae convicción de pecado a nuestras dependencias, a nuestra dependencia, a nuestra autosuficiencia, arrogancias, rasgos de altivez que hay en nuestras vidas, Señor. Señor, rompe en nosotros esto de descalificar, deshonrar, desacreditar a mis hermanos en la fe, Señor. Ayúdanos a ser pobres, quebrantados delante de ti, necesitados delante de ti, Señor. Padre, queremos ser más como tú, Señor, como un corazón de un cordero que mientras que lo ofendían y lo dañaban, Él no abrió su boca. Padre, enséñanos entonces a poder ser parte de esta familia y no mantenernos aislados, Señor. Convence de pecado a aquellos que se han enfriado en este último tiempo y están lejos de la comunión. Convéncelos, Señor, de su necesidad, de su pobreza espiritual, de volver a la dependencia del Señor, a volver a tener un corazón quebrantado y humilde delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Que tenga una excelente semana practicando intencionalmente ser pobre.
ser quebrantado delante de Dios. Bendiciones. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Tu gloria.